Hola amigos y bienvenidos a este su programa de la risa y el olvido. Y estamos aquí una semana más. Les pedimos una disculpa, la semana pasada tuvimos por ahí algunos problemas técnicos, pero afortunadamente ya estamos aquí una semana más trayéndoles este contenido que tanto nos gusta a nosotros y que podemos compartirlos con ustedes. Y bueno, no podemos empezar sin antes dar la bienvenida a mis amigos. Siempre es una semana saludo a uno, una semana saludo al otro. No recuerdo dónde me quedé, entonces voy a empezar con Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y la regaste, así no se puede. Hola, hola a todos. Hola Alfa, ¿cómo Feliz de estás? Buenas regresar. noches. Los También muy feliz problemas de técnicos se regresar. llamaron, se llamaron alfa, nada más para que sepan. Lo pongo así nada sobre la mesa. Siempre hay alguien a quien le encanta llamar la atención con mentiras, y en este caso es Jorge. Eh, la verdad es que David salió del país buscando patrocinios. La verdad es que tenemos muchos candidatos, pero David tenía que ir a checar bien cuál es el que íbamos a elegir para honrarlo con su presencia en este podcast. Y nos encargamos nosotros y los 9 practicantes de la parte técnica, y pues nada más que ahora ya son 0 practicantes porque los corrimos a todos porque no pudimos hacer que funcionara. Entonces, pues ya muy contento de estar de regreso, sí, muy, muy contento. La verdad es que yo tenía un sueño de lograr el primer año ininterrumpido, 52 semanas. Ya no se pudo, pero no pasa nada. Esperemos que esta sea la única semana de interrupción y el resto ya no vuelva a pasar. Ya estamos planeando cómo vamos a anticiparnos ante esas posibles situaciones, y por lo pronto hoy estamos aquí y pues vamos a darle. Sí, la verdad es que este contenido lo hacemos con mucho gusto. Es algo muy curioso porque yo comentaba con mis amigos que lo grabamos, yo lo siento, primero lo grabo para mí, aprendo mucho y de ahí poderlo compartir con los demás es algo que se me hace maravilloso. Y bueno amigos, el día de hoy les traemos un tema que se me hace súper interesante. Yo siempre funjo como abogado del diablo cuando aprendo mucho de pues, mis dos amigos y creo que el tema de hoy da mucho para eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito del yo y de la existencia del mismo. Sé que suena un poquito extraño, pero bueno, vamos a abrir precisamente con la explicación, la introducción del tema y dejo el micrófono para Alfa. Alfa, adelante. Simón, Dave, muchas gracias. Y sí, los invito a que hagan las preguntas que tengan cuando quieran, porque este es un tema que sí puede estar muy plagado de ellas, y en dado caso, si no llevas el hilo y te pierdes, pues ya puedes estar ahí vagando en el espacio. Eh, a ver, justamente esto es lo que quiero decir. Este es un tema no muy, muy elaborado. En sí no es así como súper complejo, pero sí es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de entender, pero es difícil de entender más bien por costumbre. Es difícil de entender más bien porque va en contra de todo lo que hemos ido pensando y de todo lo que ahorita nos parece lógico, o de cómo estamos acostumbrados a relacionar las cosas. De alguna manera les voy a decir algo que va en contra de toda la evidencia que hemos tenido hasta ahora. Por eso es bien difícil de entender. Pero si vamos paso a paso, sí se sostiene y sí tiene mucho sentido, y me parece que es un tema muy, muy, muy importante. Por eso lo estamos tocando hasta ahorita, porque ya tenemos un recorrido, digamos, en estos mismos episodios del podcast, en donde hemos ido profundizando en ciertas cosas, hemos hecho preguntas bien profundas, y pues yo creo que ya los que nos han venido acompañando desde entonces ya podemos decir que no se las estamos soltando el trancazo tan de golpe. Por lo mismo voy a hacer una pequeña introducción y quiero que piensen en la película mundialmente famosa, hiper mega famosa, de culto además, que se llama The Matrix, y de la cual ya hemos hablado varias veces en el podcast. La película The Matrix. Espero que ya la hayan visto. Si no, pues pueden ponerle pausa e ir a checar de qué trata, cuál es el planteamiento original de la parte uno, porque esto es importante solo de la 1, de Matrix. Y bueno, The Matrix lo que plantea es una situación en donde una persona normal un día se da cuenta de que toda su realidad en sí es una mentira, de que todo lo que él conocía como real, de que toda su vida, todo su mundo, toda su sociedad es una mentira y la realidad es completamente diferente. Y obviamente hay un gran shock, hay un desmoronamiento de toda la parte
no solo mental, sino de física y de la realidad. Entonces plantea un gran problema pues ahora qué creo, ¿no? Esa es parte de lo que les quiero hablar. Esa es una película. La otra película es, también ya hemos hablado de ella en el podcast, y también es bien bonita, y véanla, no es tan famosa, pero es muy padre, se llama The Truman Show. Sí lo ubican, ¿verdad? The Truman Show es una película en donde el protagonista es Jim Carrey, y Jim Carrey es un tipo que vive una vida muy normal, es un tipo como alegre, optimista, que vive una vida muy, muy tranquila en su pueblito, y un día se da cuenta de que toda su vida y toda su realidad es una mentira, que él en realidad está dentro de un programa de televisión y que todas las personas a las que conoce son actores, y de que todo lo que lo rodea son sets, y de que en realidad todo el tiempo está siendo grabado su vida, lo que él piensa que es una vida normal, y todos los demás están actuando. De nuevo, todo lo que él conoce como verdad se le desmorona. Aquí tenemos más o menos el mismo shock. El shock en donde tú piensas que algo es verdad y esa verdad se cae y te quedas como desnudo frente a la realidad. Y hay un gran shock. Ok, ese es un planteamiento. Voy a hablar de otras dos películas de las que también ya hemos hablado en el podcast. Una es Blade Runner. Yo creo que la película de la que más hemos hablado en el podcast y tal vez de la que más hablemos en el futuro. Blade Runner, si quieren vayan a episodios pasados para ver un poquito más de qué trata, y también en el podcast de David la tratamos, que se llama La silla del director. La silla, Chequenla. director. Exactamente. Entonces, Blade Runner, dentro de muchas otras cosas, es una película brillante, genial, una de las mejores películas de la historia. Tiene este planteamiento. Una mujer un día se da cuenta de que ella en realidad no es una mujer, es un androide, es un robot, ha sido creada artificialmente, y de que todo lo que ella recuerda de su vida fueron recuerdos implantados, y de todo lo que ella eh, piensa internamente son nada más mecanismos y una programación diseñada para hacerla creer que ella tiene una mente humana y que es en realidad un humano. Para mí es 1000 veces más difícil, o el shock es 1000 veces más grande en esta situación que en las otras. Porque en las otras sí, es grandísimo, pues, pero en las otras es yo frente a la realidad y la realidad se cae. Pero la realidad exterior, el mundo que está allá afuera, demostró ser falso. Las casas demostraron ser sets, la realidad demostró ser una ilusión, y ahora despierto y veo la ilusión. Pero los dos personajes de esas películas siguen siendo ellos mismos, están conciliados con lo que ellos siempre pensaron que eran. Y acá no, acá es la realidad por fuera sigue siendo la misma, pero yo no soy quien yo creía que era. Yo soy otra, no, yo soy falsa, o sea, todos mis mecanismos de percepción y todo mi sistema lógico y todo lo que yo podía confiar para que me dijera que estaba bien y que estaba mal, pues resulta que no es así. Tan así que yo estaba muy confiada de que yo era yo, y ahora resulta que no, que soy un maldito robot. Esto también pasa un poco en la parte 2 de la Blade Runner, que es Blade Runner 2049, y en Blade Runner 2049 está este androide que se asume como androide, que se vive como androide, que dice, yo soy un androide, yo hago mi trabajo, yo vivo, yo hago esto, todo cool, y de repente pasan circunstancias que le hacen pensar que no es un androide. Todo le dice que es un ser humano, y que todo lo que él pensaba y que le habían injertado para una supuesta como estructura y un orden en su mente que no se desequilibrara, no eran recuerdos injertados para un orden, eran recuerdos reales, y que él había sido un niño, tal como recordaba. De nuevo, tenemos la situación en la que la interioridad se desmorona, la interioridad cambia. Lo que yo sabía que era real, porque yo lo sentía o lo vivía, lo experimentaba como tal, es falso. Entonces, en las dos películas de Blade Runner tenemos este gran shock, un super shock que es interno y del cual es muy difícil
no solo superarlo, sino aceptarlo internamente. Lo primero que tenemos frente a estas dos cosas es la negación. Y la negación es el mecanismo más poderoso que existe. Entonces, ¿por qué estoy dando todo este contexto y por qué estoy dando toda esta introducción? Porque es un poco lo que vamos a platicar hoy en este episodio. Y el tema de hoy es básicamente justo eso, es la no existencia del yo. Básicamente lo que les vamos a decir hoy es, tú no existes, pero no es como que tú no existes en el sentido chafa de que ahorita resulta que todo es un sueño de Márquez y que mañana el vato va a despertar, estuvo 15 años en coma y todos vamos a desaparecer, no. O de que tú mismo estás haciendo la proyección de alguien más. O, no, 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 eso es como, es interesante de pensarlo un día, pero pues no es como una filosofía que se pueda sostener. Y lo que les vamos a platicar sí es algo que se puede sostener. Eso es lo que le llamamos yo, eso a lo que pensamos que le pasan las cosas y que pensamos que somos yo, no existe. Es difícil de entender porque todo lo que estamos acostumbrados a pensar y a sentir y a asociar nos dice lo contrario. Este es un pensamiento contraintuitivo. Tenemos que hacer bastantes reflexiones para ir aprendiendo a desmoronarlo. Pero lo más poderoso que nos hace no aceptar esta propuesta que les estoy diciendo, básicamente es la costumbre. Nada más. Y como dice Rocío Dúrcal, la costumbre es más fuerte que el amor. Y si es más fuerte que el amor, pues va a ser más fuerte que todo lo demás. Y es verdad, a pesar de que es una canción de Rocío Dúrcal, es verdad. La costumbre es lo más poderoso de todo. Cuando estamos acostumbrados a algo, nuestro cerebro va a tener siempre la tendencia a volver a repetir ese patrón, a volver a repetir ese patrón, a volver a repetir ese patrón. Tienen que pasar cosas muy fuertes o tiene que pasar como un nuevo reentrenamiento para romper los patrones de la mente. Y si la mente siempre se ha entrenado o siempre se ha repetido en una sucesión de que dice, yo estoy aquí, yo vivo, yo pienso, yo hago las cosas, yo sufro, vamos a seguir pensando en esto. ¿De qué les estoy hablando? Todavía ni siquiera he empezado. Les voy a empezar a explicar un poquitín de qué es de lo que estoy hablando. Cuando decimos que yo soy algo o yo soy alguien, en realidad nada más estamos creando una historia, nos estamos identificando con algo, pero ese algo con lo que nos identificamos no se sostiene siempre. ¿Por qué empiezo a platicar todo esto? Porque hay, digamos, esta es una de las grandes nociones o de los grandes temas filosóficos del budismo. Este es el segundo gran discurso de Buda. El primero gran discurso de Buda, que fue cuando se iluminó, es el de las cuatro nobles verdades. No sé si ya lo he platicado en el podcast, pero si no lo platicaré otro día porque es el más importante de todos y es la base absoluta del budismo. Y este, el segundo discurso del Buda, es el discurso de la no existencia del yo. Y este discurso es el segundo más importante y es importante porque nos ayuda a vivir, nos ayuda a entender cuál es nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, básicamente. ¿Qué dice este discurso? Básicamente dice que, que tu yo no existe, pero ¿de qué manera lo dice? Lo dice, a ver, tú no eres tus pensamientos, no eres tus pensamientos, porque ahorita tú estás pensando algo. Con suerte, los que están escuchando o viendo este podcast están pensando sobre este tema y se están conflictuando un poquito. A ver, entonces, eres eso, pero el fin de semana Dave estaba hablando con Elon Musk tratando de convencerlo de sacarle un par de millones extra para el podcast. Entonces, en ese momento, Dave era uno y ahora es otro. ¿Dónde está la continuidad de lo que piensa? En la mañana, Márquez estaba viendo Los Caballeros del Zodiaco y estaba muy metido en ese pensamiento y pensando que Piscis es su caballero favorito, porque lo es. Entonces, ahí tiene un pensamiento y ahorita tiene otro pensamiento en donde me está odiando un poco. ¿Dónde está la relación de los pensamientos de Márquez? ¿Cuál era el Márquez verdadero? ¿El que pensaba una cosa o el que pensaba otra?
tu cuerpo, no eres tu cuerpo. A ver, Dave, ¿cuánto mides? 1,86 sin tacones. Ok, ¿y con tacones? 2 Yo solo te metros conozco 2. con tacones. Ok, entonces, 2 metros 2. Cuando tenías 8 años, ¿medías 2 metros con 2? No, mido 1,86, pero fui pequeño, fíjate, y hasta que llegué a la secundaria fue cuando me di el estirón. Sí, no medía lo Ok, mismo. y no pesabas lo que mides ahora, No, ni tenías ese vello facial. no, es gracias al minoxidil. Ok, entonces, no eres tu cuerpo, porque tu cuerpo también cambia. Pero tú normalmente, bueno, nosotros normalmente pensamos, cuando vemos una foto nuestra hace 8 años, hace 10 años, hace 20 años o 30 años, decir, ese soy yo y ahora también este soy yo. Pero son cuerpos completamente diferentes. Incluso si se hiciera como un recuento de las células que están ahorita y las que estaban hace 30 años, todas estas células de este 30 ya están muertas, todas, el 100%. Ya no hay una sola célula que compartamos de ese entonces hasta ahora. Ahora, sí, ahí sí hay una continuidad, voy a aceptarlo. En el cuerpo sí hay una continuidad porque todas las células que tenemos ahorita sí son hijas o nietas o bisnietas de las células que estaban antes. Ahí sí. Pero los pensamientos y, por ejemplo, lo que sientes, mucha gente se identifica 100% con lo Se que podría siente. decir que hay cierta continuidad también desde un punto de vista informático, ¿no? O sea, pero tomando en cuenta como información, por ejemplo, el ADN. O sea, por Sí, ejemplo, por supuesto. la altura que tenemos los tres, ¿no? Es muy genética. Sí, también tiene que ver alguna parte con el entorno, cómo comimos y todo eso, pero por ejemplo, esos 1,86 de Dave, pues, o sea, ya había parte de eso en su información genética, en cierto sentido, y en eso sí hay cierta continuidad. Pero es verdad que físicamente, o sea, en las células per se, pues esas ya están todas muertas y ya tenemos un cuerpo que a nivel celular es completamente diferente, menos en una cuestión de información. Exacto, sí hay relación. O sea, sí, sí existe. Luego, lo que sientes. Mucha gente se identifica completamente con lo que siente. Por eso luego mucha gente a veces justamente es tan inconstante en la vida, porque un día siente que la verdad absoluta es convertirse en, no sé, atleta profesional. Y después siente que, pero verdaderamente lo siente con todo el poder, que su vocación es ser político. Y luego siente que su vocación es ser sacerdote y luego siente que su vocación es tal cual. Entonces, o luego a veces, si lo acaba de cortar su novia, siente que es una porquería, siente que es una basura y siente que no merece nada y que merece vivir en las cloacas. Y luego de repente le va muy bien en algo y se siente superior y se siente la cosa más increíble del mundo. No eres lo que sientes, porque lo que sientes también cambia. Entonces, si eres lo que sientes, todo el tiempo estás cambiando, no hay una continuidad de ese yo existente ahí, y ya voy a dar la clave. Un yo existente ahí como una sustancia o como una, la sustancia, la substancia, o sea, lo que está debajo de, y lo que sostiene, y lo que es el mero núcleo, hay otra palabra griega, y esa palabra es esencia. Entonces, la palabra substancia es latín y la palabra esencia es griega. Entonces, estamos hablando justamente de esto. Este es el meollo del asunto. Tenemos una esencia verdaderamente única y una esencia que es un núcleo ahí que no cambia y que siempre permanece. El Buda, en este caso, en el segundo discurso, dice que definitivamente no tenemos una esencia. Pero entonces llega el planteamiento: ¿por qué lo sentimos y por qué percibimos que sí tenemos una esencia y por qué sí nos relacionamos de alguna manera? La respuesta es, un poco como ya les dije, por costumbre y porque hemos hecho asociaciones, porque tuvimos una explicación y porque nos hemos quedado con esa explicación, y cada vez que algo pasa reaccionamos de la misma manera precisamente por costumbre. Entonces, les voy a poner un pequeño ejemplo de un momento en donde yo viví o donde empecé
a poder desidentificarme de esas cosas. Pero no se crean, ese ejemplo es muy bueno, pero hasta el final. Ahorita necesito que, Dave, me digas cómo vas y qué preguntas tienes. No, quisiera esperar un poco porque me parece un tema bastante interesante. Tiene mucho que ver también lo que dice la gente. Ahorita que estabas platicando de esta cuestión de que la gente no cambia, la gente suele decirlo comúnmente, y pues yo creo que al contrario, pero va ligado al tema porque hay muchos mitos respecto a quién eres, o sea, como persona, qué es lo que hace que tú seas quien eres, ¿no? Entonces creo que ese es el meollo, eso es lo importante y eso es lo que estamos tratando de desmitificar, y que mucha gente, pues, A, no sabe, o B, está en constante búsqueda, o C, no tiene ni siquiera una idea de quién eres, ¿no? O qué es lo que define que seas tú la persona que eres. Exacto. Entonces, hay otros agregados que son el de lo que haces, justamente lo que acabas de decir. Somos lo que hacemos, pues ese es hasta casi un lugar común, o es así como muy cliché decir somos lo que hacemos. Pero bueno, vamos a ser estrictos con esa metáfora, con ese dicho. Y si somos lo que hacemos, pues todo el tiempo estamos haciendo cosas diferentes. Hay algunas que repetimos más, pero no lo suficiente como para que nos identifiquen de tal manera que eso se convierta en nuestra esencia. Y todo eso, lo que sientes, tu cuerpo, lo que piensas, tu nivel de conciencia, que es uno de los agregados, y lo que haces, puede cambiar. Y si puede cambiar, entonces, ¿en dónde estaba la esencia? Porque verdaderamente cambia, verdaderamente se puede ir de un lado hacia otro. Entonces, la esencia, si existe, es algo que no puedes cambiar, es algo que puedes manifestar sus verdaderas posibilidades, pero es algo que no puedes cambiar de raíz. Y es algo que por más que quieras no vivir, vives. Y es algo que por más que quieras no relacionarte con ello, estás ahí. Es algo de lo que no puedes escapar. Entonces, ¿tenemos esencia sí o no? Al menos en este discurso del Buda, dice que definitivamente no, y que todo lo que está ahí diciéndonos que si hay una esencia y que si hay un yo pensante es nada más una mentira. ¿Cómo se explica esto de esa mentira? Hay una corriente que nos gusta mucho, Jorge y a mí, que es la psicología evolutiva, y de la cual Jorge va a hablar un poco porque hay unos experimentos y hay unas conclusiones a las que han llegado a partir de la psicología evolutiva que tienen mucho que ver con esto de lo que estoy hablando. Entonces, Jorge, ¿me ayudas explicando esa parte aquí, porfa? Sí, o sea, tiene que ver con una parte que se llama teoría modular, más que nada. No es tan intuitivo lo que voy a decir, pero creo que con lo que dijo Alfa, eh, ya podemos ir como entendiendo ciertas cosas. O sea, en realidad, yo aquí les hablé en un episodio de rasgos de personalidad. Si no lo han visto bien, a ver. O sea, y en realidad en una persona, sí hay muchas cosas que parecen ser estables en el tiempo. Eh, pero aún así, de todas maneras, aunque tengamos muchas cosas estables en el tiempo, digamos que ese entendimiento clásico que tenemos del yo, de todas maneras, digamos que se puede poner en jaque. O sea, en el sentido de que usualmente pensamos en nuestro yo como, digamos, que es esencia de lo que realmente somos. Eh, Habrá gente que crea, por ejemplo, que ese yo está en el alma, que creo que eso es una creencia que cada vez es menos, como que va decreciendo. Ahorita creo que la mayor parte de las personas pensamos que ese yo está dentro de la cabeza, y es como si tuviéramos ese CEO o ese director, ¿no? De lo que somos nosotros en un punto específico del cerebro, y ese yo auténtico es el que se encarga entonces de tomar todas las decisiones que tomamos, y de pensar de la forma en la que pensamos y de sentir en la forma en la que sentimos y de ser muy auténticos en lo que nos gusta y todo lo demás. Y sin embargo,
mientras más avanzamos, digamos que en la tecnología de ir conociendo cómo demonios funciona dentro del cerebro, nos damos cuenta que al parecer ese director de nuestro yo o ese yo esencial en la mente no existe de esa forma. O sea, es como si más bien en nuestra mente hubiera una multitud como de pequeñas partes que van teniendo ahí lo que creemos que somos nosotros, pero están repartidas en diferentes zonas. Y eso sí acaba siendo conflictivo a la creencia original que teníamos. Voy a poner algunos ejemplos para que esto pueda quedar, digamos que un poquito más claro. Pero, por ejemplo, hay un estudio que hicieron bien chido con música. Les preguntaban a la gente, por ejemplo, que cuáles eran sus canciones favoritas y sobre todo que hicieran una lista de canciones favoritas que la gente no conoce tanto. De una canción favorita tuya, Dave. Clint Eastwood by Gorillaz. Ok, Clint Eastwood, ahí está una, ¿no? Y entonces lo que iban a hacer es que esa canción se le iban a poner a Alfa y me le iban a poner a mí. La íbamos a escuchar, íbamos a decir si la habíamos escuchado antes y después le íbamos a poner una calificación a la canción de qué tanto nos había gustado. Yo creo que sí la he escuchado, pero ahorita no la recuerdo. Y lo que hacían con esa canción era, entonces, imagínate que yo, en una escala del 0 al 10, yo le ponía, ¿sabes qué? Pues está chida, le pongo un 7.5, porque soy estricto. Y después de yo ver, por ejemplo, de yo ponerle una calificación sin conocer la canción y le pongo un 7.5, si después me mostraban que esa calificación es esa canción es súper popular y que tiene un chingo de gente que le encanta y que la calificación promedio es de 9.5, eso hacía que la gente que participaba en el experimento calificara más alta la canción. No sé si me expliqué. Es como si yo una canción que nunca en mi vida hubiera escuchado le pongo primero un 7 y ya cuando sé que a mucha gente le gusta le pongo un 9, ¿no? ¿Por qué demonios le estoy contando esto? Porque hicieron ese experimento analizando cómo funcionaba el cerebro y se dieron cuenta que había zonas en el cerebro que estaban siendo, digamos que estaban teniendo ideas contrarias. Había una zona que tiene que ver nada más con el placer bruto, o sea, con el placer directo, que se llama núcleo accumbens, y esa zona, por ejemplo, reaccionaba muy cañón cuando te gustaba mucho algo, y si no te gustaba mucho no reaccionaba realmente bien. Eh, y lo que pasaba cuando, por ejemplo, yo le subía la calificación a una canción que yo no conocía, solo por saber que era popular, lo que pasaba es que una zona de mi cerebro interpretaba como que esa canción era muy buena, pero la zona del placer interpretaba como que esa canción no era tan buena. No sé si me explico. Entonces, hacia adentro, ¿en dónde fregado está mi yo? O sea, mi yo es el que O sea, escuchó la ese canción es el por primera problema. vez Ajá. y sintió placer, o mi yo está en el que ya cuando me enteré que a mucha gente le gusta, una parte del cerebro me dijo, ah, está chingona la canción. Y sin embargo, esas dos partes cerebrales siguen mandando señales contrarias, ¿no? Pero en dónde de las dos estoy yo? O sea, en esa parte social o en esa parte directa como de un placer cerebral muy directo. Y aquí está la cosa, o sea, en realidad, adentro de nuestra cabeza va a haber muchas partes del cerebro que estén continuamente diciéndonos cosas diferentes. Pero además de eso, o sea, el yo acaba trascendiendo como nuestra cabeza porque el yo también tiene que ver con la socialización que estamos teniendo, porque esa socialización está teniendo como que cierta interacción también a nivel cerebral. Entonces, está rarísimo. Y la siguiente parte que se me hace a mí como importante para entender cómo esta cuestión de la teoría modular es cómo demonios funciona la memoria y lo que pasa con las narrativas. O sea, la teoría modular, una de las interpretaciones que se le puede dar a la teoría modular es que
en realidad el yo no es lo que somos, el yo acaba siendo más bien las historias que nos contamos del mundo y sobre todo de nosotros mismos. O sea, ¿qué creemos que somos nosotros desde las historias que nos hemos inventado y también desde las historias que los demás han inventado de nosotros? Tal cual, somos seres que necesitamos tener una historia detrás, pero la cosa es que no tenemos una historia, tenemos muchísimas. Y pasa algo bien curioso con las historias porque cuando nacemos, o sea, cuando estamos muy chiquitos, el cerebro todavía no está lo suficientemente desarrollado, por ejemplo, para poder tener las memorias como las tenemos ahorita. Ahorita los seres humanos tenemos memorias que son complejas digamos que en un orden narrativo, ¿no? O sea, y esto lo digo por lo siguiente. Las memorias, ya lo dije en algún podcast, no es como un video. No guardamos una memoria en la cabeza como si estuviéramos guardando el momento en una cámara de video y estuviéramos viendo ahí la cinta pasar de lo que vivimos, ¿no? Cuando fuimos no sé, a Disney World cuando éramos chiquitos. No funciona así. O sea, en realidad lo que hace el cerebro, o sea, si nosotros tuviéramos que guardar todas nuestras memorias como si fuera un video, se nos acabaría la memoria. Así, no es algo que es, digamos que práctico. Entonces, lo que hace el cerebro nada más es como agarrar ciertos esquemas muy básicos como si fueran plantillas y de esas plantillas ponerles como puntos relevantes de la historia. Y entonces el cerebro lo que hace es que cuando tú recuerdas algo, es como si estuvieras haciendo que tu cerebro arme una especie como de obra de teatro con puntos narrativos en donde te van a empezar a volver a contar la historia de lo que viviste. Este cambio es muy importante, o sea, que no sea como un video y que sea más bien como una improvisación teatral, es bien importante porque resulta que cada vez que tu cerebro improvisa ese recuerdo con esos puntos narrativos importantes, La recreación, ¿no? es como si fuera una recreación de memorias. Y entonces tus memorias mismas, en realidad, cada que las recuerdas, están teniendo variaciones. Y no solo son variaciones tuyas dentro de tu cabeza, también son variaciones de lo que te dijo tu mamá del recuerdo y de lo que te dijo tu tía del recuerdo y tu papá y lo que sea, ¿no? Y eso va modificando cada vez más las memorias. Entonces, yo me imagino que para pensar en un yo tendríamos que decir que es bien importante nuestro pasado para entender quiénes somos. Y sin embargo, ese pasado está almacenado en memorias que son memorias recreadas, que son memorias improvisadas, que son memorias que en realidad están llenos de vacíos y que esos vacíos se están llenando continuamente a través de este esfuerzo narrativo que tiene el cerebro. Sí, Dave. Fíjate, ahorita que lo cuentas, hace como 2 años platicaba con mi mamá que yo tenía este recuerdo cuando ella me llevó ella es maestra, que me llevó a su escuela y le platicaba que le tenía el recuerdo muy vívido de cómo me llevaba en el camión y que hacía mucho frío esa vez, que se estaba nevando y me llevaba al salón y recuerdo haber platicado con sus alumnos, yo era muy pequeño y cómo ella daba la clase, etcétera. Y cuando platicaba con ese detalle mi mamá hace algunos años que la fue a visitar en Navidad, ella se empezó a reír de mí y dijo, hijo, es imposible que te acuerdes de eso, o sea, eras muy pequeño, no, o sea, tenías 4 años, no puede ser que lo recuerdes de esa manera. Entonces, eso me voló la cabeza porque yo como lo recordaba era totalmente vívido, o sea, te digo que hasta el frío recordaba el lodo sobre o sea, la tierra que estaba, porque estaba todo encharcado, subir a los salones, etcétera, ¿no? Entonces, pues es esto que dices, o sea, tal vez, posiblemente mi mamá tenga razón y ella me contó esta historia en algún momento de mi niñez y yo le fui poniendo los matices y le fue poniendo los colores y le fui poniendo todo eso en un recuerdo que yo pensé que era real y que tal vez no lo fue. Digo, evidentemente sucedió, pero mi recuerdo es un falso recuerdo, ¿no? Entonces, pues esa es una historia que yo me estoy contando y eso está súper loco, ¿no? En muchos, está loco de muchas maneras, porque incluso el cómo funciona la justicia americana de tener un testigo, pues quizá no sea la mejor manera porque pues nos estamos inventando las cosas, ¿no? O sea, no es que nos estemos inventando las cosas, como tú dices, o sea, cuando vivimos de adultos un recuerdo, pues a lo mejor le agregamos un color que no llevaba
o un pequeño detalle, pero conforme lo vamos reviviendo en el paso del tiempo, pues se va perdiendo ese recuerdo, ¿no? O sea, lo importante está, pero los detalles se van perdiendo. No, y inclusive hay detalles bien importantes que de todas maneras pueden estar completamente equivocados. Y no solo en memorias de la infancia, o sea, en memorias recientes, porque parte de lo que tiene la memoria y la capacidad narrativa del cerebro también tiene que ver, o sea, por ejemplo, el cerebro es una máquina de predicción, ¿no? O sea, tenemos este cerebro tan potente para tratar de predecir lo que va a pasar después y adaptarme mejor a eso. Y para eso necesito también el pasado. Pero además, como los seres humanos tenemos emociones complejas y dentro de esas emociones complejas hay, por ejemplo, la culpa y la vergüenza y tenemos ansiedad y tenemos muchas cosas de esas. También lo que hace el cerebro con las historias es un poco, eh, ahora sí que jugar como de nuestro abogado del diablo en la vida, ¿no? Y si de repente nos pasó algo o hicimos algo que nos debe sentir culpables, por ejemplo, eh, o nos hizo sentir muy vulnerables, eso puede hacer que reescribamos la memoria de una forma en que tengamos una interpretación con la que podamos vivir más en paz nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, Alfa. Además, justo de lo que estás diciendo, otra cosa de las memorias es que incluso las que sí recordamos muy bien y muy poderosamente y las que casi no han cambiado, las recordamos más bien por cómo las sentimos en ese momento. Y en realidad eso nos está hablando no de lo que pasó, sino de cómo nos sentimos en ese momento sobre lo que pasó, lo cual también ya está desviado pues de la realidad. Entonces también eso es un detalle bien importante, porque muchas veces recordamos de una manera y la otra persona que lo vivió tal vez, ya habíamos platicado de esto, la misma escena, la misma situación lo recuerda completamente diferente. Y tal vez ninguno se acerca a la verdad, sino cada quien a partir de cómo lo vivió. Entonces, de nuevo, las sensaciones y los pensamientos, pues tampoco son la fuente o ¿cómo lo podemos llamar? El ancla o como la cosa más confiable que podamos encontrar, ¿verdad? Sí, de hecho son muy poco confiables. Y está cañón porque en realidad pues las emociones se acaban siendo nuestro enganche con el mundo, ¿no? Y saber que pueden estar como tan alejadas de lo que realmente se vivió, pues eso creo que trae pues muchas consecuencias por sí mismo, ¿no? O sea, es como muy relevante darnos cuenta que en realidad funcionamos de esa forma dentro. Eh, sí, estaría interesante luego que empezaran a compartir ahí memorias entre la gente que van conociendo para ver un mismo hecho que tanto cambia, ¿no? Dentro de, o sea, ya cuando comparas esa memoria con un recuerdo colectivo eh, y, y pues darte cuenta realmente que a lo mejor hay múltiples perspectivas de algo que tú creías que era sencillo. Sí, David. Sí, a mí también me gustaría que la gente que nos escucha nos compartiera memorias como la que yo le compartí, de cosas que ustedes pensaban que sucedieron y que resulta que checándolo con otra persona, pues no tiene nada que ver, o sea, no sé, puede ser un recuerdo de niñez o algo, pero es muy curioso esto que mencionas, porque sí, estoy de acuerdo, bueno, no es ni siquiera que esté de acuerdo, es real lo que dice Alfa, está sesgado por la emoción y la manera en la que tú viviste algo, resulta que cuando lo comparas con tu amigo, con tu pareja, con otra persona, pues lo vivió de otra manera totalmente diferente, ¿no? Para ti a lo mejor fue el mejor día de tu vida y para tu amigo fue lo peor, por situaciones o circunstancias muy diferentes que lo hacen percibirlo de una manera totalmente diferente. De hecho, le voy a aventar la bolita a mi mamá porque uno de los recuerdos que tengo muy claro de niño era la primera vez que me gustó una niña, se llamaba Gabriela, estaba en primero de primaria. Eh, y yo cada que pasaba al lado de ella, me temblaban las piernas y yo no sabía por qué, o sea, no la entendía. Como fue la primera niña que me gustó, eso me pasaba. Entonces, me acuerdo que un día regresando de la escuela me subí al coche y yo le dije, mamá, ¿por qué cuando paso al lado de Gaby me tiemblan las piernas? Y se cagó de risa, me dijo, ah, pues porque te gusta. Y así fue cuando como yo me di cuenta que me gustaba una niña, o sea, lo que se sentía eso, en puñetas, ¿no?
Eh, pero yo me acuerdo, ahora no sé realmente si sea un recuerdo que tanto es mío y que tanto es contaminación de ella después de lo que ella me dijo, porque según yo también se acuerda. Entonces hay que me ponga en los comentarios si realmente fue así, porque yo lo recuerdo así, o sea, como que, o sea, pasó por mí en la primaria y recién me subió al coche y le pregunté a ver cómo lo recuerda ella, ¿no? Y a ver qué tanto cambiamos. Y también aprovechando, o sea, yo sí creo en los factores de personalidad, o sea, pero aún así las narrativas son realmente poderosas porque, por ejemplo, yo era tímido de niño, la verdad, o sea, yo era tímido, yo era penoso de niño y había cosas que no me debían de dar pena que me daban pena, como el hecho de formarme en la fila para comulgar. Es una estupidez, pero no me gustaba porque sentía que iba a ser el centro de atención y no me sentía cómodo y es algo muy estúpido, ¿no? Batallé un chorro para hablarle a Gaby, por ejemplo, en la escuela, obviamente. Y cuando por fin le pude hablar, Cuando le hablaste, me ¿todavía te cambiaron de temblaban las salón. piernas o ya no? No, me seguían temblando las piernas, ¿no? Pero le pude hablar después de un chorro. Pero a lo que voy es que siendo muy tímido, o sea, me acuerdo que íbamos de viaje con mis tíos y me daba pena a veces saludarlos cuando recién los veía después de un año de no verlos porque vivían en otras ciudades. Y sin embargo, nunca tuve problemas para hablar en público. Y hablar en público es un miedo muy común. De hecho, es uno de los miedos más comunes que hay. Hicieron una encuesta en Estados Unidos para ver a qué era a lo que la gente le tiene más miedo en Estados Unidos y hablar en público quedó en primer lugar en una de las encuestas. A mí se me hace fácil, pero también se me hace fácil quizás porque a lo mejor en mi mente mi narrativa fue que eso se me daba y era bueno para eso, ¿no? Y desde niño me la creí. Y a lo mejor era malísimo al principio, pero yo creía que era bueno. Y entonces de repente eso se me hacía fácil, ¿no? También, por ejemplo, no me daba pena bailar. Era el único niño que estaba bailando en las fiestas de la secundaria y pues, obviamente era penoso, pero así fue mi táctica para empezar a tener pegue. Y no tiene sentido, porque era muy penoso para cosas muy básicas y sin embargo no era penoso ni para hablar en público ni para bailar, ¿no? Sí, Entonces, para un introvertido es completamente claro, contradictorio eso. claro, o sea, pero yo sentía que se me daban las dos cosas. Entonces, o sea, ahora, vamos, eh, nuestro cerebro realmente está nutrido de historias y esas historias son historias que nos pueden quitar la pena o que nos pueden aplastar con la pena. O sea, y es interesante, o sea, creo que eh, evolutivamente hablando, dentro de la especie humana, la narrativa siempre ha estado ahí. O sea, crear historias para entender qué demonios somos, por qué estamos aquí, qué fregados es ese animal que me quiero comer, qué es esa cosa que está cayendo del cielo. O sea, todo eso, los seres humanos, desde el principio de la especie, parecería que estamos realmente creando historias. O sea, somos un ser que es lo que hace, crea historias. O sea, creo que es una de nuestras herramientas más poderosas. Y desde ese sentido, desde ese punto, pues no suena tan loco entonces que esas historias acaben dándole también forma a lo que nosotros consideramos que somos nosotros mismos. Pero, últimamente, una gran parte de eso acaban siendo eso, son historias, son ficciones. Ficciones muy chingonas, pero ficciones a final de cuentas, ¿no? No sé si quieren mencionar algo. Tú, Alfa, te vi con cara. Mucho, pero no sé si vas a todavía sacar una conclusión o ya puedo avanzar. Bueno, aprovecho nada más para decir último detalle antes de regresarte la Ujú. palabra. Hay estudios que han hecho bien cañones donde ves cómo el pensamiento en grupo modifica lo que la gente cree. Por ejemplo, resulta que las personas que están muy acostumbradas a formar parte de un grupo de una manera muy intensa, y eso es interesante porque puede ser un grupo religioso, pero también puede ser un aficionado a un equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, de esta gente que es realmente aficionada al Santos de Hueso Colorado, por ejemplo, y que va al estadio todos los días.
Eh, resulta que esas personas tienden a ser más sensibles al pensamiento colectivo, y el pensamiento colectivo es modificar tu creencia por la del colectivo. Aunque tú creas algo diferente, tiendes a acabar cediendo o inclusive a acabar creyéndote lo que creen los demás por formar parte como de ese colectivo, ¿no? Y de hecho, esa acaba siendo lo que acaba nutriendo, por ejemplo, un montón de cosas en la humanidad, buenas y malas, y quiero hablar un poquito de las malas. O sea, por ejemplo, todas las teorías de la conspiración, ¿no? O sea, todo el conspiracionismo que hay de que la Tierra es plana, por ejemplo, y de que las vacunas todas te matan y ninguna sirve, y de que bla, bla, bla. Todo eso justo nos pega tanto porque somos seres que somos completamente sensibles a la narrativa, y más cuando son narrativas aceptadas por grupos amplios, ¿no? Y pasa con teorías de conspiración, pero también pasa, por ejemplo, con las supersticiones. O sea, los gatos negros, no pasar por abajo de escaleras, no, que no te echen la sal, cosas de esas. Si se fijan, detrás de lo que hay detrás de todo eso, acaba viendo historias, es lo que son. O sea, todas las teorías de conspiración son historias. Todas, y ahí se ve en esos ejemplos realmente lo sensible que somos como a ellas, porque primero, si vienen de un grupo, entonces yo quiero formar parte del grupo, me conviene ser aceptado por el grupo, y entonces me conviene tener una historia, una narrativa similar a la de ellos. Pero segundo, también porque el cerebro no es bueno con las ambigüedades. El cerebro es bastante malo con las ambigüedades. El cerebro y es malo con no tener respuestas claras. Y también hay cierto tipo de narrativas que te dan una respuesta clara, ¿no? El mundo es así porque Dios así lo quiso y lo creó en 7 días. Eh, y también, pues es verdad, por ejemplo, que si paso por abajo de una escalera, a lo mejor se me cae y me mata, y es mala suerte. O sea, eso te va pintando un mundo que es un mundo más ordenado, que es un mundo más fácil de entender. Entonces, pues ahora sí que somos blanco y estamos completamente susceptibles, por ejemplo, a caer en teorías conspiranoicas, pues por eso. O sea, porque en realidad tenemos un cerebro que está evolucionado realmente para dejarse guiar como por esas historias. Y a nivel ya personal, como a nivel ya de identidad, pues creo que también es algo similar, o sea, nada más aplicado hacia adentro. O sea, si realmente estuviéramos cambiando todo el tiempo y no hubiera una esencia entre lo que soy, entre lo que fui ayer y antier y hace 5 años, pues entonces sería muy difícil darle una coherencia al mundo externo si ni siquiera creo que hay una coherencia, digamos que adentro de mí, ¿no? O sea, está cañón. Y nos metemos además en un chorro de broncas más. O sea, ¿qué, qué podríamos hacer? Por ejemplo, si Dave mata a Alpha ahorita, o sea, si se va corriendo a su casa y lo mata, de hecho, igual ya están hasta en la misma casa, ven el fondo, puede que están ahí, y Alpha no sabe, ¿no? Pero si lo mata, Dave hoy, ¿qué va a pasar con el Dave de mañana? O sea, el Dave como justicia, ¿qué hacemos con el Dave de mañana? Porque el Dave de mañana a lo mejor ya no quiere matar a nadie, y ya no tiene emociones negativas, y ya no tiene pensamientos destructivos, y bla, 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 ¿no? O sea, ahora sí que tener esa fragmentación en la identidad y esa fragmentación como en las historias hasta sociales, a lo mejor nos podría meter en muchísimos problemas de supervivencia, tal cual, ¿no? Y a final de cuentas acabamos siendo seres humanos que lo que queremos es sobrevivir. Sí. A ver, Dave, no me mates, primero que nada. Segundo, voy a parafrasear un poquitín algo de lo que acabas de decir, estando completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, solo voy a abordarlo de otra manera. Empezando por algo que obviamente ya dijiste, que es que el ser humano no nace
es de alguna manera el mamífero que nace más incompleto de todos, y la parte más incompleta es su cerebro. Y Lacan hizo toda su carrera a partir de este principio, y es que el ser humano, digamos que es un sujeto tachado, no es una identidad completa, hecha, definida, que encuentra su función física y su función, digamos, en el mundo. Por eso mismo el cerebro es una máquina de sentido, lo acaba de decir Jorge, es una máquina de coherencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué alguien, y esto es de Platón, ahora sí, por qué alguien busca algo? ¿Por qué alguien quiere algo? ¿Por qué alguien se obsesiona con algo? Porque no lo tiene. El cerebro crea sentido como un loco, pero verdaderamente como un enfermo, y crea coherencia como un enfermo porque no la hay. Y sobre todo cuando no la hay es cuando más se esfuerza. Y de alguna manera este capítulo se convirtió en puros sesgos cognitivos. Los sesgos funcionan de esa manera, lo acaba de decir Jorge. Cuando hay una contradicción dentro de tu cerebro, la mente no puede vivir con esa contradicción. Le causa demasiado dolor, le causa demasiado repele, y lo que hace es conciliarlos. Y voy a dar otro pequeño ejemplo, uno pequeño y uno grande. El pequeño es este. Yo siento que Jorge es una buena persona. Yo siento que Jorge es una persona de corazón noble, que es una persona amable y que es un gran tipo. Eso sí, sí lo pienso. Si mañana llega alguien y me dice, oye, Jorge mató a Dave, yo no lo voy a creer de entrada. Eso es fácil, ¿no? Luego me dicen, no, mira, aquí está la evidencia. Yo, a pesar de ver la evidencia, voy a ver la evidencia, pero lo primero que voy a pensar es, está truqueada. Y luego tal vez ya llego a la escena del crimen y está el Jorge dormido con el cuchillo y está el Dave ahí tirado. Yo todavía, ya estoy viendo la evidencia, pero todavía está en juego sobre pensar si Jorge es buena o mala persona. Normalmente, en un 99% de las situaciones, cuando te dicen una persona mató a otro, pues dices, pues no es buena persona. Pero yo todavía, mi cerebro va a hacer un esfuerzo gigantesco por justificar cómo Jorge, a pesar de haber matado a Dave, sigue siendo buena persona. De hecho, yo lo dejé claro. Él te iba a matar a ti, yo te defendí y lo maté a él. Ahí está, ahí está, clarísimo. Y yo lo creo, porque decido, no, y ese es el asunto, yo no decido creerlo. Mi cerebro necesita creerlo, necesita conciliar las cosas que están conflictuadas, porque una cosa tendría que desechar primero, que mataste a Dave y ya no pudo. Si ya puedo desechar que mataste a Dave, automáticamente me quedo con lo que tenía. Jorge es bueno. Como ya no puedo desechar que mataste a Dave, tengo que encontrar la otra manera o empezar a pensar que tal vez no eres bueno. Pero pensar que no eres bueno es crear un desgaste energético impresionante que mi cerebro no está dispuesto a hacer porque es medio holgazán, porque empezar a cambiar eso es reconciliar todo y decir, entonces nunca fue buena persona, y tal vez cambiar todos los recuerdos, o tal vez decir, y aquí hubo un cambio y se cambió, pero de todos modos mi cerebro va a tener que encontrarle un sentido y que darle orden y coherencia a eso. ¿Por qué? Porque esa es la vida en la que vivimos, y la vida en la que vivimos es muy contradictoria y no tiene sentido dado, y nuestro cerebro sí, a huevo tiene que encontrar un sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nos identificamos con los sentidos que le vamos dando a las cosas, y nos identificamos con eso, y son las narrativas que dice Jorge. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué llegamos a estos puntos? Voy a volver al budismo. Porque el budismo, si soy hiper reduccionista, y a veces peco de eso, yo reduzco mucho las cosas, trato de reducirlas como a su unidad más simple. Si el budismo se pudiese reducir a un principio básico, por eso a mí me gusta mucho el budismo, porque la mayoría de las religiones, su fundamento, o la unidad mínima a la que llegan, es salvar el alma o volver a Dios o algo. El budismo no. La parte mínima, la unidad mínima del budismo es eliminar el sufrimiento. Es la única religión que y porque es una religión. Tú puedes decir, es una filosofía, no, no es una filosofía, una religión, de la que sale mucha filosofía y de la que tú puedes agarrar. Pero el budismo es una religión.
Y la esencia del budismo es eliminar el sufrimiento. Eso es todo. Y esto es una forma de eliminar el sufrimiento. ¿Cómo? Porque de alguna manera tanto la teoría modular como el budismo lo que te dicen es, el sufrimiento está causado por una mala relación de lo que tú crees que es el mundo con lo que es el mundo, por una mala identificación de lo que tú crees que es la realidad con lo que es la realidad en sí, por una mala identificación con lo que tú te has dicho que eres tú mismo y con lo que es la realidad. ¿Qué pasa? El sufrimiento es esta violencia de la que estamos hablando cuando todas las historias o una historia en particular que nos hemos contado no se concilia con lo que estamos viviendo. Eso es el sufrimiento. ¿Cómo podemos eliminar desde ese punto el sufrimiento? Quitando esa asociación, quitando esa identificación con algo. Entonces, a mí de alguna manera no me pueden herir el orgullo si ya me pude desidentificar de esa cosa inventada por la sociedad, por mi pasado, por mi abuelo que era muy estricto, por la maestra que me decía y por las veces en que yo me dije que yo soy una persona orgullosa cuando fui creciendo y que yo me identifique como una persona orgullosa. Si yo me logro desidentificar de esa parte y entenderla como lo que es, con algo que tal vez me ayuda a vivir, pero no con algo que soy esencialmente y vitalmente, si yo me puedo desidentificar de eso, a mí nadie me puede lastimar el orgullo, porque sé que también es una ilusión. Así con prácticamente todas las cosas. Uno de los pasos de la meditación Zen es, el primero básicamente es, deja de identificarte con las cosas, porque no solo nos identificamos con las cosas materiales y con las cosas externas, nos identificamos con los conceptos y con las ideas que tenemos de nosotros mismos. Entonces, no es que ya me dejo de identificar con que yo era muy inteligente cuando en realidad resulta que no era tan inteligente. No, tampoco es como que te identifiques con que eres tonto, ni con que te identifiques con que eres mediocre. Es que en realidad no eres nada de eso. A veces eres listo, a veces eres tonto, a veces eres mediocre, pero tu cerebro, justo como decía Jorge, no puede aceptar que está cambiando todo el tiempo y le tiene que dar una continuidad para tener congruencia, coherencia y para poder descansar poquito, porque si no el desgaste energético sería total y todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las técnicas que más desarrollada está justamente para poder desidentificarnos de todas estas cosas que luego nos van a hacer sufrir es la meditación. Y el Zen es básicamente una variante o una ramificación del budismo que se hiperespecifica en la meditación. Sobre todo la escuela Soto, porque la escuela Rinzai lo que busca es la iluminación a partir de miles de experimentos que puede haber, pero la escuela Soto sí es a partir de la meditación únicamente. Entonces, ¿cuál es el punto de este día? ¿Cuál es la lección o cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que muchas veces sufrimos por cosas que solo están en nuestra cabeza, pero no es un discurso como hippie, como todo te lo estás inventando, como déjalo pasar y respira y no te atormentes por pensamientos oscuros, porque muchas veces cuando queremos evitar un pensamiento, aplicamos la de un clavo saca otro clavo. Ya, ten pensamientos positivos, vibra alto, ya no pienses en eso, no. O sea, deja de identificarte con el dolor que te da porque no has superado la muerte de tu papá. Entonces piensa que el mundo es positivo y que la vida es bella y que puedes ser como Will Smith y partirte la madre y tener mucho dinero en la película esa de En busca de la felicidad. Que obviamente no es en busca de la felicidad, es en busca del dinero. Pero entonces, no es eso, no es que intercambies un pensamiento por otro, porque cuando empiezas a intercambiar un pensamiento por otro, siempre vas a terminar cayendo al vacío. Vas a dejar de identificarte verdaderamente diciendo que tú eres este pensamiento y que tú eres este pensamiento y que tú eres esto y que tú eres esto, lo cual es natural, lo cual es intuitivo, lo cual has hecho toda la vida te has estado identificando con esas cosas, con una o con otra, pero en algún momento, con la meditación o algún momento nada más sabiéndolo, puedes dejar de hacerle, de cargar emocionalmente las cosas. Y cuando dejas de cargar emocionalmente las cosas,
dejan de tener poder sobre ti y puedes vivir una vida, yo no sé si libre, yo no sé si iluminada, yo no sé si en paz, pero menos jodida, eso sí te lo puedo asegurar, o sea, con menos carga de sufrimiento innecesario. La vida en sí misma ya es bastante difícil como para que le añadamos miles de cosas por nuestro dramatismo o por nuestras exageraciones, y eso es lo que les iba a decir hace rato del ejemplo. A mí me pasó que con una exnovia tenía, a ver, las mujeres no son nuestras sanadoras, ¿verdad? No, no son nuestras terapeutas ni nada de eso, pero a mí me pasaba con ella que ella tenía como ese poder de darme a entender cuando nada más simplemente estaba exagerando y cuando estaba haciendo un dramático. Y es en algo yo soy experto es en exagerar y ser un dramático. Entonces, a veces estaba en una situación donde yo me sentía súper ofendidísimo con alguna otra persona o súper alterado por algo. Y me decía, ah, ya, bájale tu drama. Y en ese momento, casi por arte de magia, yo podía cortar el enganche emocional que yo tenía con esa situación y darme cuenta que en realidad estaba actuando y que en realidad estaba reaccionando como había reaccionado las 200 veces antes, pero que no tenía que reaccionar así de esta manera esta vez, porque en esta manera ya, o sea, era muy fácil sacarme y dejar de hacer el drama porque todo el tiempo había sido un drama. No era yo, no era mi auténtico ser el que estaba ahí reaccionando ante eso. Era la forma en la que lo había hecho, pero la forma en la que lo había hecho era porque quería y porque tenía esa costumbre. Y hoy podía decir, pues sí, cierto. Y tal vez en otro momento, si me hubieran dicho eso, dice, ¿cómo que es drama? Esto es la realidad y esto es por el sesgo me hubiera, de hecho, defiende eso que estás haciendo y defiéndelo a pesar de que pierdas todo lo demás. Pero entonces muchas veces estamos actuando y estamos actuando incluso para nosotros mismos. ¿Por qué? Para seguir teniendo esta secuencia narrativa que si no la tuviéramos sufriremos mucho. Entonces, nada más es eso, es ser un poquito más conscientes de las relaciones que tenemos con el mundo y con nosotros mismos para que dejen de afectarnos a un nivel que nos provoquen un sufrimiento innecesario que muchas veces cargamos. Yo sí creo que la mayoría del sufrimiento que cargamos como seres humanos, este, está de más y está generada por nuestros propios mecanismos mentales que en sí por lo que las cosas conllevan en sí mismas. Oye, Alfa, ahorita que te estaba escuchando, pues está muy peligroso, la verdad, el no entender esta parte y que bueno, este tema fue muy bueno por eso, porque de la manera en la que funciona nuestro cerebro, para empezar, pues solemos caer como en estas pequeñas cajitas, ¿no? Cajitas de identidad en las cuales nosotros pues somos víctimas de la mercadotecnia o de, por lo que también explicaba Jorge, de querer pertenecer. Ah, es que yo soy esto, entonces yo soy otaku, entonces yo soy otaku, entonces tengo que comprar, tengo que ser, tengo que parecer, porque yo soy eso que me gusta, ¿no? Entonces, qué importante entender que no somos eso que nos gusta, o sea, somos, como tú dices, a veces somos otaku, a veces somos inteligentes, a veces somos tontos, a veces, pero si no entendemos esa parte, pues caemos en estas trampas capitalistas todo el tiempo y de querer pertenecer a cosas por pensar que eso es lo que me define o esa parte es la que yo quiero ser porque ahí es donde le estoy tirando, ¿no? Entonces, equivocarse en eso es muy peligroso. Y recuerdo también en otros programas que hemos platicado, también por eso es muy fácil que la gente luego caiga en muchas trampas, ¿no? O sea, tanto políticas como en estas sectas, como, o sea, pues eso me hace sentir bien, entonces debo de ir allá. O sea, es muy interesante esta parte que dices de no, pues de no casarnos con una idea de que somos solo una cosa o una serie de pequeñas cosas porque pues eso no nos define, ¿no? Se me hizo muy interesante esa reflexión que dieron. Sobre lo que estás diciendo, hay unos documentales, ¿se acuerdan de esta? Creo que es una secta de la Vixen, no, ¿cómo se llamaba la Nexus? Algo así, una secta de donde estaba el hijo de Salinas, que era, la Ah, traía un Sí, Simón. francés, Nexus, Nexus, algo así, sí. Ujú. esa. Esa secta, eh, hay documentales en que narran cómo a la gente a la que iba entrando la agarraban en su momento más vulnerable, después de la muerte de alguien o después de que perdían el trabajo, o después de una crisis terrible, y lo que le ofrecía la gente que las metía, que era gente pues como muy habilidosa en eso, era, eh, les ofrecía confort, les ofrecía paz, les ofrecía, verdaderamente les llenaba el alma, les llenaba el corazón y les daba lo que necesitaban. Entonces,
se aprovechaban de esa vulnerabilidad para hacerlos sentir bien y para hacerlos, los llenaba de nuevo y les daba sentido. Cuando los metían, avanzaban, y ya después estaban tan dentro y se revelaba la verdad, ya no se podían salir, no solo por asuntos como depresión o de miedo o coerción, sino también por el asunto del sesgo que podemos decir, ya no lograban entender cómo la persona que les había dado tanto sentido y que les había ayudado tanto era mala, no podían, no existía esa posibilidad. Su cerebro les seguía diciendo es que es bueno y hay una justificación para todo esto. Además, cuando verdaderamente llegas tú y le das una justificación a la persona, como lo que dijo Márquez, es que yo te dije, él te iba a matar, entonces yo por eso lo maté, pues eso te confirma más y te hace muchísimo más fácil darle esa narrativa. Tu cerebro ya quiere creer. Es como de X-Files, ¿se acuerdan? Creo que era David Duchovny, el personaje, el que él siempre decía, yo quiero creer, I want to believe. Fox Mulder. Ajá. Entonces, nuestro cerebro es ese vato, nuestro cerebro es yo quiero creer, yo quiero creerte, porque hay gente a la que lo han engañado 5 o 6 veces y lo siguen engañando después de que los han cachado, porque quieren creer, porque hay vatos que son terribles y hacen miles de cosas y luego le dicen a la mujer, voy a cambiar. ¿Por qué la mujer le cree cada vez que va a cambiar? Porque quiere creer. Y si tú se la pones fácil para que crea, entonces es tal cual eso lo que estás diciendo. De hecho, Perdón, me emocioné. hay creencias, hay gente que es exageradamente positiva y que ve como sus cualidades, como las magnifica de una forma muy alejada de la realidad. Y sin embargo, eso las adapta muchas veces a llegar más alto, sobre todo en cuestiones profesionales, o sea, porque se creen tanto esta idea de que son chingoncísimos, o sea, que no sé, o sea, tienen un empuje diferente, ¿no? Oye, Jorge, pero es que es bien interesante, o sea, cómo definir esa parte, porque yo en mi vida profesional he conocido sobre todo gente al revés, gente que realmente es brillante, o sea, maestros que son súper inteligentes, súper capaces, pero al hablar con ellos, ellos no se sienten así. O sea, no, o sea, se sienten chafas, me explico, o sea, y eso no les permite crecer porque la historia de la narrativa que ellos están contando, alguien les dijo que no eran buenos y ellos se lo creyeron al punto de que ellos te dicen, no es que yo no soy tan bueno como, es que yo no puedo llegar allá porque no tengo esto, o sea, y es una percepción bien difícil de quitar porque es una percepción interna que ellos tienen, o sea, cómo Exacto, funciona de porque los dos lados. Y ahí también yo se creo, o confirma sea, con lo que sienten. Ese es el una, punto. si son neuróticos, entonces van a tener más emociones negativas y esas emociones negativas va a ser más fácil que haga que se interpreten inclusive a ellos mismos de manera más negativa, o sea, tienen esa propensión. Pero dos, también pasa que con la gente que es más inteligente, a veces es más agresiva en la manera en la que analiza la realidad. O sea, te das cuenta de más cosas y de repente, precisamente porque pones más atención, te puedes llegar a sentir, o sea, puedes llegar a poner una vara más alta, ¿no? Y a compararte con la gente más chingona y te puedes sentir muy alejado de eso. O sea, parece raro, pero es muy común en realidad, con gente que tiene un mayor nivel de inteligencia. Sí. Sobre la otra parte, o sea, estoy de acuerdo con esta, y sobre la parte del que es hiper positivo y que se cree de más, mucho más de lo que es, yo lo explico de la siguiente manera. El ser humano promedio es más inseguro de lo que aparenta ser. La mayoría somos mucho más buenos para ocultar nuestros miedos y nuestras inseguridades, ¿no? O sea, somos más inseguros de lo que aparentamos ser. El ser humano promedio es medio inseguro. Y la otra es que queremos creer. Entonces, cuando llega alguien muy convencido y muy empeñado en ser algo, pues como que dices, ay, pues está tan seguro, pues tendrá razón en algo. Y también, pues tiene tanta energía y se la pasa empeñándose que dices, pues bueno, pues si te quiero creer, pues te voy a dar el beneficio de la duda y pues adelante. Y luego, con muchas veces la gente que verdaderamente se da cuenta que tal vez esta persona no es tan inteligente o que es medio una farsa, pues no le importa tanto andarlo demostrando, pues dice, pues sí, pero pues prefiero gastar mi energía en otra cosa que andarme peleando con esta persona
que se la pasa diciendo que es muy buena y no es tan buena, pues a mí qué, pues yo quiero hacer mi camino, ¿no? Entonces, es una combinación de factores entre que pues la gente se intimida, la gente no le importa y la gente que te quiere creer. Y entonces luego por eso están ahí. Yo quisiera nada más preguntarles antes de cerrar el programa, ¿cómo entonces la gente podría estar en paz con esta percepción del yo? Es decir, bueno, entonces, si nosotros somos una máquina de contarnos historias y la persona que soy es una historia que yo me invento, una percepción sesgada de mí mismo, ¿cómo puedo estar tranquilo de saber, pues, quién demonios soy? ¿Qué soy? Me explico. Yo Digo, creo que, obviamente aplica a un nivel personal. yo creo que estamos condenados en realidad a seguirnos contando historias. O sea, vamos, yo no creo que ninguno de los tres tengamos la capacidad de sernos un Buda y, y estamos muy alejados de esa posibilidad. Entonces, en realidad, vamos a seguir haciéndonos historias. Pero creo que sí te ayuda primero darte cuenta que tienes esa posibilidad de no tomártelas tan en serio cuando lo necesitas. Y también que somos lo que comemos. Nada más que también somos lo que comemos acá arriba. También somos las historias. No Las recuerdo historias que nunca comemos haberme somos comido una nosotros. fucking legend, discúlpame. Y entonces hay historias. Ahora sí que si ya nos dimos cuenta que las historias nos nutren y las historias le dan un sentido a lo que vemos hacia afuera y lo que sentimos hacia adentro, pues entonces nos conviene empezar a rodearnos pues de mejores historias, de historias mejor contadas, de historias más complejas, de historias que nos adapten mejor también a la realidad que hay alrededor de nosotros, a los tiempos de ahorita, ¿no? Hace rato de que tú decías el capitalismo y las historias, pero pues bueno, siempre ha habido historias jodidas, o sea, piensen en el hinduismo un shudra, o sea, o piensen, o sea, alguien que fuera intocable para la sociedad, por ejemplo, que estuviera hasta abajo, ¿no? Que estaba destinado a ser un esclavo y que esa narrativa le decías que tú eres un esclavo, pero tú tienes la capacidad y la posibilidad de que si eres buen esclavo ya después vas a subir en otra vida de casta, ¿no? Y vas a estar mejor y a lo mejor eso le daba un confort interno, pero para nosotros esa historia está jodidísima, porque muchos de nosotros ya ni siquiera creemos en otra vida, ¿no? Entonces tenemos que agarrar historias de nuestros tiempos que nos ayuden a lo mejor a vivir de una manera más ligera cuando tenemos que vivir de una manera más ligera y también a que nos ayude a lo mejor a encontrarle pues una mayor belleza a la vida, porque también creo que la vida puede ser muy, muy bella si se entiende desde las historias adecuadas. Y ahorita hay demasiadas historias, ¿no? Por todos lados, por a lo mejor por la explosión digital y creo que no siempre aprovechamos las mejores. Oye, me gustó mucho eso, ya para dejarle la palabra a Alfa y que cierre. Se me hizo muy padre, me gustó bastante. O sea, después nosotros pensamos, bueno, no sé, por lo menos yo, que luego los problemas o las situaciones que tenemos son muy importantes y es como que, híjole, y es una historia que te estás contando. Finalmente, ese problema que tú consideras tan grande, pues a nadie le importa. Es decir, no es tan importante como realmente tú crees que lo es, ¿no? Y en ese sentido, si lo puedes hacer más ligero, como tú dices, pues hasta te ayuda a un nivel personal a llevarlo de mejor manera y a poderle encontrar una solución. Entonces me gustó mucho ese pensamiento, esa reflexión. Alfa, Yo en realidad iba a decir más o menos lo que dijo Jorge, pero no lo iba a decir tan bien como lo dijo él. Entonces, ahí quedó definitivamente. Yo creo que nos podemos quedar con eso. Ese creo que es el cierre perfecto al programa. Nada más dar las gracias a la gente que nos ve, que nos escucha. Eh, s- Nosotros sabemos que le echamos ganas, sabemos que lo disfrutamos mucho. Queremos creer que ofrecemos algo medio interesante, algo medio de valor para la gente, pero también sabemos que hay un sacrificio, el tiempo que nos dedican es un sacrificio y lo valoramos muchísimo y en verdad estamos muy agradecidos con toda la gente que se toma el tiempo de escucharnos y de vernos y además de que sí es un gusto siempre compartir espacio con el buen Dave y con el buen Jorge.
Se sufrió mucho la semana pasada que no estuvimos, pero esperamos seguir subiendo en calidad, en temas, en interacción, en todo, pues En por todo esto que comentarios. hemos estado creando. Exactamente. Y bueno, yo como cada semana, nada más agradecerles primero a mis amigos porque siempre me nutre y me deja mucho, mucho este programa. Y a ustedes que nos observan, cualquier duda, comentario, siempre están abiertas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana en un programa más de La Risa y el Olvido. Muchas gracias.